Un gusto saludarlas. Bueno, yo creo que evaluar dónde estamos, cuánto hemos avanzado, depende mucho de dónde nos paremos y dónde nos paremos tanto en el tiempo como en el sector de nuestra proveniencia. ¿Y por qué digo esto? Porque en una mirada de largo plazo, la inclusión de las mujeres en el sistema político ha dado grandes avances. Si miramos el largo plazo, considerando que nuestros estados nacionales nacen con la exclusión total no solamente de las mujeres, sino de la población indígena y con una enorme población afroesclavizada, ¿no? Entonces, nuestros estados, tal como los conocemos hoy, nacen, tienen su origen en una exclusión de hecho de las mujeres. Y además se inspiran en cuestiones como la Revolución Francesa, que como sabemos, cambia absolutamente el sentido del sistema político, pero mantiene excluidas a las mujeres. Es decir, se consideraba normal nuestra exclusión. ¿Y qué hacemos las mujeres y las diversas olas feministas? Vamos rompiendo por pasos esa exclusión, considerando la primera gran ruptura como el movimiento sufragista que logra el reconocimiento del derecho de las mujeres como un genérico de tener derecho a voto, de ser electoras, también de elegir, pero el elegir quedó totalmente rezagado, ¿no? Y además quedó rezagada la diversidad de las mujeres y la consideración de que había grandes sectores que no fueron afectados por estas reformas. Entonces ya en el siglo XX empezamos con el proceso del derecho a ser electas, del derecho a representar. Y este derecho a representar, además, no solamente se queda en el derecho a estar numéricamente, sino en el derecho a definir qué entendemos por democracia, qué entendemos por Estado, qué entendemos por poder político y cómo queremos estar y quiénes queremos estar. Y ese es un proceso en curso. Empezamos con unas medidas tímidas como las cuotas, que en Paraguay por lo menos ya se visualizó que es una medida que hoy en día ya no tiene impacto, que más bien constituye un techo para las mujeres. Hoy en día estamos con la idea de una democracia paritaria, pero una democracia paritaria entendida como mucho más que números. No se trata solamente de estar en la mitad del poder, sino se trata de definir cómo queremos que sea el poder, a quienes incluimos en ese poder que queremos redistribuir. Y en eso creo que las compañeras que me antecedieron han dejado muy explícito de que las mujeres no somos mujeres así en genérico nomás, sino que somos mujeres en toda nuestra diversidad y que este nuevo contrato de la democracia paritaria exige considerar los diversos niveles de exclusión y cómo hacer para que este nuevo contrato feminista cambie de verdad el mundo. En esas estamos haciendo caminos para romper las limitaciones de origen de nuestros sistemas políticos que nos mantuvieron excluidas por ser mujeres, pero también por ser pobres, por ser indígenas, por ser descendientes afro, por diversos o por ser de las diversidades sexogenéricas, por diversos factores que no nos permitían. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado? Si miramos números o leyes, podemos decir que hay avances importantes, no es poca cosa considerar que tenemos nada menos que 10 países de la región con legislación acerca de la paridad. Es importante eso, pero al mismo tiempo que tenemos estos avances, seguimos teniendo núcleos duros de la desigualdad que no podemos romper. Y tenemos países incluso como el Paraguay, de donde soy yo, donde entre las dos últimas elecciones generales incluso disminuimos en un punto porcentual la cantidad de mujeres electas como parlamentarias. Entonces, y todavía tenemos ausencias que son ignorancias nuestras, ni siquiera tenemos un conteo exacto de cuántas mujeres indígenas o de cuántas mujeres afro forman parte de los espacios de decisión de nuestros países. Todo esto sigue teniendo como base un sistema patriarcal excluyente y un sistema de dominación sociopolítico que no permite que el poder se desconcentre de los grandes grupos dominantes históricamente,
que provienen de la configuración misma de nuestros estados postcoloniales, pero también de la manera en que hoy en día se maneja el poder económico en el mundo. Incluyendo en este poder económico, que es algo que nos afecta gravemente a algunos de los países de nuestra región, lo que serían la narcopolítica y su impacto en el poder estatal. Estos son factores de gravísima exclusión de las mujeres, o sea, no podemos romper esos sistemas de exclusión porque son sistemas de exclusión básicamente construidos desde una perspectiva patriarcal en todos sus términos, tanto ideológicamente como en el sentido de quienes manejan ese poder, que en general son hombres. Yo no quiero abundar en los obstáculos que ya se mencionaron, incluso por Rocío al inicio, por las dos compañeras, la cultura machista, los actos de violencia política, el hecho de que los partidos políticos sigan siendo cotos cerrados a la participación masculina, ¿no? El hecho de que las propuestas de género no son discutidas como parte fundamental del contrato democrático o son discutidas con un sentido muy limitado, pero sí quiero llamar la atención porque me parece que es uno de los principales riesgos que hoy enfrentamos en la región, que es un proceso de desvalorización y de retroceso democrático en términos generales. O sea, ¿se acuerdan que hace un tiempo, ya largo, pero quienes tenemos unos años lo recordamos, decíamos, si las mujeres no están, la democracia no va? Bueno, pues hoy en día aparentemente hay mucha gente que no quiere democracia. Estamos en un proceso de destrucción de las construcciones democráticas tan difíciles que hemos tenido en nuestros países. Y quiero citar nada más como ejemplo de cómo sucede esto a los golpes llamados blandos, pero que en realidad han sido bastante violentos en muchos casos, que han afectado a nuestros países. Estos golpes no vienen solamente del espectro político, vienen unidos a una ideología fundamentalista, antigénero, antifeminista y antimujeres en general, antidiversidades y antiapertura del poder excluyente que ha dominado nuestros países. O sea, estamos en torno a un proceso de desdemocratización que frecuentemente usa todos los argumentos contra el feminismo y contra la inclusión de las mujeres para desvalorizar el proceso de construcción democrática. Entonces tenemos que preguntarnos ¿cuánto más vamos a poder avanzar las mujeres en contextos de restricción o de retroceso democrático? ¿Cuánto más vamos a poder seguir abriendo la participación a las diversidades y exigiendo nuestro derecho propio a estar donde se define el poder? Esta avanzada antigénero intenta nada menos que descalificar el objetivo de desarrollo número 5, el referente a igualdad de género. Es decir, nosotras hemos logrado con un trabajo global prácticamente incluir a la igualdad de género como uno de los objetivos colectivos de la humanidad. Y sin embargo es ahí donde están atacando con esto de la ideología de género y con este impedimento a que los temas feministas y los temas de las mujeres sean tratados en el sistema político. Como un ejemplo que nos tocó de cerca y que conozco bien, yo quiero decir que en Paraguay en el 2018 se rechazó la propuesta de ley de paridad democrática y se rechazó por la presión de estos sectores fundamentalistas alegando que eso se trataba de ideología de género. Entonces, mi apelación es a que miremos el contexto político y que veamos cómo este contexto, junto con todo lo que es la historia de exclusión de las mujeres, nos amenaza y nos podría estar llevando hacia atrás. Muchísimas gracias.